Bien, hoy día fue excarcelado, Adolfo Olaechea, que estuvo acompañado en la excarcelación de su abogado Javier Vallerriestra, con quien estamos ahora precisamente para conversar acerca de esto. Estamos con Javier Vallerriestra. Javier, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, querido Jaime. Bueno, usted siempre desafiante, provocador, ¿no? Está defendiendo a un supuesto senderista, un filo senderista en todo caso, un hombre muy vinculado a Sendero Luminoso. Así como en el gobierno anterior fue el primer ministro de Fujimori Montesinos, en fin, es un hombre que siempre está al filo de la navaja, al borde del abismo, desde el punto de vista, incluso en contraste con sus propias condiciones personales. ¿A qué se debe ese placer de jugar con...? Yo tengo 50 años de abogado, y en esos 50 años siempre he defendido la libertad. He tenido habeas corpus en defensa de Ricardo Napurí, el líder trotskista que luego fue senador. He defendido a Eudosio Rabines con un habeas corpus y el tribunal decretó en el año 68 su regreso al Perú. He defendido a Alberto Borea cuando fue exiliado por el fujimorismo a Costa Rica. He defendido al capitán Chesti, a quien se le sometió a la justicia militar indebidamente. Bueno, pero una cosa es defender pero la línea mía constante es preocuparse por la libertad. He defendido a los Humala. ¿A los Humala? ¿La libertad de cualquiera? Sí. La libertad no interesa. ¿No interesa? No interesa. ¿Un delincuente, por ejemplo? No, eso no es distinto. No, pero algunas cuestiones que como en este caso no aparecen de autos, no aparece de autos ningún indicio y ninguna prueba, es un asunto defendible y se vuelve un asunto de derechos humanos. Olaechea es una persona sobre la cual se ha creado una leyenda y que la ha creado precisamente Fujimori, porque como estaba en Londres, y en Londres condenaba el 5 de abril, condenaba la clausura del Parlamento, el arrojamiento del Poder Judicial, la persecución de personas, la detención de individuos. Pero defendía abiertamente al Sendero Luminoso. Estaba dentro del campo esa defensa abierta estaba dentro del campo de la opinión. Y eso no ha sido materia de este proceso. Este proceso se ha referido a si era miembro o no de Socorro Popular. Es un formulismo. El hecho de que el hombre defendía a Sendero Luminoso y usted lo está defendiendo. No, yo no estoy defendiendo su defensa, estoy defendiendo este expediente que está referido simplemente a los hechos que fueron materia de la denuncia hecha por la policía en un atestado de noviembre de 1992 en que se les indicaba como miembro de Socorro Popular sin aportar ninguna sola prueba y ningún solo indicio, cosa que repitió mecánicamente la fiscal y reprodujo mecánicamente el juez en su auto apertorio de instrucción. Entonces, a la hora de estudiar estos hechos, me zambullo en el expediente y no encuentro ni ningún indicio ni ninguna responsabilidad sobre estos hechos. Y entonces, en virtud de los principios constitucionales de que nadie puede ser procesado con orden de detención sin que exista un auto motivado, basándome en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, que dice que la detención es la excepción y la libertad la regla, en sentencia el Tribunal Constitucional peruano que señala cómo no era obligatoria la detención. Bueno, pero entonces todo eso ha dado lugar a que el tribunal haya concordado con mi teoría y que no existan pruebas. Y además el señor presidente de la Sala Nacional Antiterrorista... Su poder de persuasión. No, la persuasión es enorme. No, mi poder de persuasión es la persuasión de los propios folios existentes en el expediente. Bueno, entonces, la gente opina sin haber leído el expediente. Por lo tanto, al tener esas características, por más antipática que nos pueda hacer la figura de Olaechea, se vuelve un caso de derechos humanos. No toda persona que nos caiga antipática o que haya hecho o dicho cosas que nosotros censuremos tiene por qué estar en la cárcel. Entonces, en ese caso, si es que se le amplía la acusación, el atestado, en fin, con estos otros dos cargos que no han sido todavía motivo de extradición, según entiendo, y en esos cargos sí, si hubiera fundamentos, en esos casos usted no lo defendería. Bueno, el caso pendiente es el caso de apología del delito, no es este, así que en ese caso de apología hay que tomar en cuenta varios factores que hacen que esta ampliación de la extradición, que esté trámite en España, que el Consejo de Ministros español acordó cruzársela al juez, y el juez se la mandó al fiscal y se encuentra en proceso. Y esa sala y ese juzgado ordenó que en Lima se le escuchase, pero a la hora de citársele se le citó sin sus abogados, así que se violó allí paradójicamente el debido proceso, cosa que ha dado lugar a un reclamo y a que yo envié por courier y por fax al juez del Olmo advertencias de que no se le ha citado con sus letrados, lo cual hace que tenga un vicio su consentimiento. Pero al margen de eso, el delito de apología del delito
aunque sea esto redundante, ha sido considerado inconstitucional por el tribunal presidido por Javier Alborlandini. En su sentencia histórica del 3 de enero ha señalado que ese delito, por estar sobrecriminalizado en la legislación fujimorista del 1992, es un contrafuero constitucional y que no rige. Entonces no hay artículo para perseguirlo, porque tendría que existir esa norma. Y cuando se ha dado una nueva versión ya democratizada por un decreto legislativo de este gobierno, en que sí se ha dado un tipo penal de apología correcto, este artículo no puede ser aplicado con efecto retroactivo. Así que por esos hechos, la ampliación de la extradición no prosperaría en España, más aún cuando no se le ha citado en el Perú en debida forma para escucharlo. Se debió citársele con sus letrados. Así que esto es un tema de... Bueno, ¿y el tercer caso? El tercer caso está considerado a pertenecer a asociación para delinquir. Pero la asociación para delinquir es cuando dos personas se ponen de acuerdo para cometer delitos. ¿Con quién se ha puesto él de acuerdo para cometer estos hechos punibles? ¿Y cuáles hechos punibles son los que ha cometido? Él no ha formado parte de un comando de aniquilamiento, él no ha puesto una bomba, no hay manera de demostrar que haya sido un militante de Sendero Luminoso. Y entonces que el hombre va a pasar piola. Bueno, va a pasar como deben pasar todos los expedientes. Lo que no está en el mundo, el expediente no está en el mundo. La justicia tiene que ser totalitaria o democrática. No. El formalismo puro, no, absoluto, el absolutismo de la forma. No, el absolutismo de la realidad. Una no, persona... La realidad no. La realidad es esta. Fíjese, estamos luchando... Fíjese, una entrevista que él da a Caretas, el año 92. Se ha dicho que la señora Moyano, sobre la muerte de María Elena Moyano, que la señora Moyano estuvo denunciando que iba a haber supuestos atentados señalando a los senderistas. Nadie le hizo caso, y eso se le llama soplonaje, señor. A esta señora se le dijo como 20 veces, no haga usted eso, no se oponga usted a las masas, no se oponga usted al pueblo. ¿Usted le puede echar la culpa al pueblo porque haga justicia? Bueno, entonces es un senderista, eso no forma parte de este expediente, insisto, y en todo caso por lo tanto son frases, no existe en este caso. Podrán existir si prospera la extradición ampliatoria en España y se somete esto al Perú, habría que examinarlo. Pero en todo caso son opiniones desdichadas, opiniones que yo censuro, opiniones que carecen de tino, pero que no ingresan al campo del derecho penal, ingresan al campo moral. Si tuviéramos un tribunal ético para juzgarlo, podría sancionarlo y reprobar su conducta, pero cuando esto sucede ante un tribunal penal, uno tiene que cumplir con las reglas de la tipificación de los hechos punibles. Aquí tenemos que obtener dos posiciones, querido Jaime: o la justicia penal totalitaria, que juzga sin pruebas, que juzga sin indicios, la justicia al estilo nazi, en que el juez... Aquí estamos prefiriendo el formulismo. No es el formulismo. A la justicia real, no, a la justicia de fondo. Estamos hablando de unas declaraciones que lo convierten claramente en senderista. Estamos hablando de este informe de la DIRCOTE, que encuentra en la casa de Ismael Guzmán, donde fue capturado, documentos del Comité Sol del Perú de Londres, etcétera, de esta organización dirigida por Adolfo Loaichea, que son hoy indicios claros de que había pues una vinculación estrecha. Bueno, el hecho de que si esos documentos existen, no aparecen de este expediente. Y uno solo puede juzgar los hechos a base de lo que aparece en el expediente. Lo que no está en el mundo del expediente no está en el mundo. La justicia penal democrática, pues que es así, es un axioma del derecho. Pero yo no puedo juzgar por hechos que no aparece un testigo, no aparece un indicio, no aparece un atestado, no aparece ningún elemento. Ese es el problema de la justicia peruana. Es que tu tesis es la tesis nazi. No, te saltó el alemán. El derecho norteamericano, el derecho sajón, en donde lo que cuenta no es el derecho escrito, lo que aparece en el expediente exactamente, sino la verdad. Vamos a ver el caso de O.J. Simpson. Toda la opinión pública norteamericana sindicaba a O.J. Simpson como una persona que había asesinado a su mujer. A la hora que esto va al tribunal, el jurado lo declara no culpable y el juez lo absuelve. ¿Por qué? ¿Y eso es formalismo? No, porque más allá que la opinión pública pensase en contra, resultó que del expediente no aparecía ningún indicio, ninguna prueba. No pudieron actuar las pruebas en el juicio. Bueno, muy bien, no se actuaron y al no actuarse el hombre tenía que... Entonces, ¿qué cosa quiere que haga? Pero era un juicio abierto a todas las pruebas existentes, no a las que estuvieran escritas en un expediente. No, pero todas las pruebas que se actuaron eran las propias de un expediente. En cambio, la justicia nazi sostenía que el juez no tenía por qué fijarse en la ley, sino en interpretar los sentimientos del pueblo alemán. No estamos hablando de eso, estamos hablando de elementos concretos, declaraciones de esas declaraciones pues pueden ser elementos encontrados en la casa de Ismael Guzmán. Bueno, pues yo no los he visto y no aparecen del expediente. Absolutamente eso no hay ningún vestigio. Ahí este informe de la DIRCOTE. ¿De qué año? Este es un informe
¿De qué año? Es un informe, no, este informe es un informe del año 92. Ya se ha dicho todo. Pues. Que cita lo que se encontró, es decir, debe haber un informe de esa época, ¿no? Bueno, pero así es, pero el año 92 es un año sospechoso, pues. El año 92 es el año del golpe nefasto del 5 de abril, en la que la policía y los jueces y los fiscales estaban sometidos a la férula del sistema y había, y cualquier persona... Hay que liberar a todos los senderistas. No, porque no. A todos. Muchos han sido liberados y sí, muchos, pues. El Tribunal Constitucional ha dictado normas en las cuales yo no he intervenido, considerando anticonstitucionales muchos aspectos de la legislación de esa época, y ha habido comisiones de amnistía e indultos presididas por el padre Lancier, por ejemplo, que es un hombre insospechable, en que casuísticamente se ha ido indultando a los que eran inocentes. Y hoy día yo he conversado con los magistrados, y no puedo dar su nombre, y me dicen en estos momentos hay 1.500 detenidos por terrorismo, pero tendremos que absolver... ¿Hay más de 2.000? Bueno, tendremos que, me decía este magistrado, habrá que absolver a 1.000. Porque solo hay responsabilidad sobre 500. Yo sé que decir, denuncio por terrorismo, muy bien, es horrible. Porque ya no pueden actuar las pruebas, tienen que volver a actuar todas las pruebas, y ya los testigos ya no existen, o ya no quieren declarar, etcétera. Pero esto ha existido siempre. La justicia castrense condenó a culpables y también condenó a inocentes, sin indicios ni pruebas racionales. Entonces, eso fue una justicia que tenemos que reprobarla porque no se ajustó a las reglas del debido proceso, y eso ha determinado sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sea en el caso Castillo de Petrucci, sea en el caso Hilario Evennes. Yo no admiro a Castillo de Petrucci, lo repudio, pero sí considero que por más antipático, por más repugnante que me sea Castillo de Petrucci, tenía derecho al debido proceso, a ser escuchado, no por jueces encapuchados, no por tribunales castrenses, y respetarse las reglas de la defensa y del debido proceso. Ese es el concepto democrático que se distingue del derecho totalitario. Yo soy adicto y he sido en todos los actos de mi vida, en 72 años de existencia, un partidario fanático de la libertad y de los derechos humanos, y me gusta tutelar los derechos de las personas, pero, más allá de mis discrepancias con ellas. Pero es obvio que cuando hay una circunstancia de guerra interna, de conflicto armado, muy difícil de manejar, imposible de manejar en circunstancias normales de paz, es muy difícil copiar todas las pruebas. Uno puede capturar a un senderista, a un terrorista, pero de ahí a copiar todas las pruebas en el momento en que se está en guerra es muy complicado. Bueno, entonces, claro, como ese criterio, entonces hay que soltarlos a todos. De hecho, el Poder Judicial lo soltaba. Lo soltaba por esa razón. Ese criterio tuyo es un criterio militarista. Esa es la justicia en el campo de batalla. La justicia en el campo de batalla. En el campo de batalla se mata con un balazo en la nuca. Claro, ese es el criterio militarista. No, el criterio militarista. Si no funciona la justicia, estamos ante unas circunstancias de emergencia, ergo toda persona acusada de terrorismo es culpable. Y eso no es cierto. Las personas que son capturadas en un evento armado, etcétera. ¿Pero qué pruebas puede haber? Es decir, simplemente son capturadas. Bueno, pues el hecho de ser capturado habrá que ver los matices, en qué grado de participación tenían ahí, si pertenecían a la organización, si realizaron o no un acto terrorista, si se limitaron a pintar una pared, si repartieron volantes, y eso no puede dar lugar pues a condenas a cadena perpetua ni a violaciones de los derechos humanos. Esto lo ha dicho toda una serie de personas insospechables, está implícito en el dictamen de la Comisión de la Verdad, con el cual yo he discrepado, sin embargo ha reconocido cosas que son discutibles, que Sendero es un partido, y yo he sostenido que no es partido porque viola los derechos humanos y porque su metodología ha sido una metodología contra la libertad. Ha sostenido que ha habido un conflicto armado, cosa que es sofística, porque la propia Comisión de la Verdad reconoce que solo eran 2.400 los cuadros de Sendero y el Perú eran 28 millones. ¿Cómo Javier Agreste, un hombre tan absolutamente purista en estos temas, fue primer ministro de Montesinos y Fujimori? Pues bueno, de Montesinos no, porque a mí no me nombró ese señor. A mí me nombró el presidente de la República, que fue el que me convocó. Otro formulismo. No, pero es que esos formulismos son los que valen. A mí no me puede nombrar mi presidente del Consejo de Ministros, el jefe del Servicio de Inteligencia, que me llamó, fue Fujimori, y yo acepté. ¿Por qué? Porque era un purista. Y porque creía que podía, creí. Lo llamó por recomendación de Montesinos, porque usted había conversado mucho con Montesinos, había tenido una relación. Las condiciones fueron, a mí me dijo Fujimori, lo llamo porque usted es un defensor de los derechos humanos, y ya había un antecedente mío de vinculación con ellos, que era mi presencia en la Comisión Consultiva de Relaciones Exteriores, a la que fui para defender con Félix de Negri Luna, el padre Armando Nieto y otras personas como Fernando Schwalb, la posición del Perú ante el Ecuador y la posición del Perú en el problema con Chile, en el problema del
protocolo de Río de Janeiro y en el protocolo de Radigamio Figueroa Larraín. Entonces esa posición principista y al haber aceptado viajar con Paco Belaúnde como embajador al large por Europa, determinó que no se me viera como un enemigo y en un momento determinado me llamó y me citó y me dijo: quiero que nos ayuden en ese tema. Entendiendo yo que me daban carta blanca para reformar el sistema desde adentro, prediqué derogatoria de las leyes totalitarias, no reelección, democracia. Pero pues no, fue fatuidad. Fue que me creí más de lo que era, creí que convocando a las masas y invocando el nombre de Haya podría lograrlo. Cuando lo comprobé, me retiré. ¿Cuándo me investieron como primer ministro? El 7 de julio de 1998. ¿Cuándo renuncié? El 5 de agosto de 1998. Así que no llegué en investidura a un mes y me marché con una carta que decía: entre mis convicciones hallistas y democráticas o el puesto, escojo mis convicciones hallistas y democráticas, y me fui. Correcto. Bien, Javier, nos ha ganado el tiempo lamentablemente. Muchísimas gracias por Gracias, querido participación. Fue Javier Valle Riestra, abogado de Adolfo Laechea. Vamos a una pausa y regresamos con la entrevista al presidente de Bolivia, Carlos Mesa. Fujimori Montesinos, en fin, es un hombre que siempre está al filo de la navaja, al borde del abismo, desde el punto de vista, incluso en contraste con sus propias convicciones personales. ¿A qué se debe ese placer de jugar con...? Yo tengo 50 años de abogado, y en esos 50 años siempre he defendido la libertad. He tenido habeas corpus en defensa de Ricardo Napurí, el líder trotskista que luego fue senador. He defendido a Eudosio Rabines con un habeas corpus, y el tribunal decretó en el año 68 su regreso al Perú. He defendido a Alberto Borea cuando fue exiliado por el fujimorismo a Costa Rica. He defendido al capitán Cheste, a quien se le sometió a la justicia militar indebidamente. Bueno, pero una cosa es defender no, pero la línea mía constante es preocuparse por la libertad. He defendido a los Humala. ¿A los Humala? ¿La libertad de cualquiera? Sí. La libertad no interesa. ¿No interesa? No interesa. ¿Un delincuente, por ejemplo? No, eso no es distinto. No, pero algunas cuestiones que como en este caso no aparecen de autos, no aparece de autos ningún indicio y ninguna prueba, es un asunto defendible y se vuelve un asunto de derechos humanos. Olaechea es una persona sobre la cual se ha creado una leyenda y que la ha creado precisamente Fujimori. Porque como estaba en Londres, y en Londres condenaba el 5 de abril, condenaba la clausura del Parlamento, el arrojamiento del Poder Judicial, la persecución de personas, la detención de individuos. Pero defendía abiertamente al Sendero Luminoso. Estaba dentro del campo, esa defensa abierta estaba dentro del campo de la opinión. Es apología del terrorismo. Y eso no ha sido... Y bien, hoy día fue excarcelado, Adolfo Olaechea. Estuvo acompañado en la excarcelación de su abogado Javier Valle Riestra, con quien estamos ahora precisamente para conversar acerca de esto. Estamos con Javier Valle Riestra. Javier, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, querido Jaime. Bueno, usted siempre desafiante, provocador, ¿no? Está defendiendo a un supuesto senderista, un filo senderista en todo caso, un hombre muy vinculado a Sendero Luminoso, así como en el gobierno anterior fue primer ministro